México prehispánico. Empieza hacia el año 1600 a.C. y termina con la captura de Cuauhtémoc por los españoles. Destacan las culturas azteca y olmeca. Debido a las condiciones del lugar, fue fácil la agricultura y por lo tanto se fundaron grandes ciudades. En Aridoamérica, que se caracterizaba por la falta de recursos en comparación con Mesoamérica, propició que los pueblos chichimecas fueran nómadas y guerreros. La conquista comienza cuando Moctezuma obsequia grandes tesoros a los españoles y termina con la caída de la Gran Tenochtitlan en 1521. Las estructuras socioeconómicas de España y Mesoamérica eran distintas, así que con la conquista surgió una nueva. En primer lugar, estaban los españoles que ocupaban los altos cargos. Para el siglo XVII, la clase acomodada se conformó por criollos. Los indígenas de la nobleza pasaron a formar parte del sector en desventaja, que quedó conformado por aquellos que ya estaban antes de la conquista y se le unieron mestizos, peninsulares y negros que se unieron a la población novohispana. Entre estos dos grupos surgió un grupo intermedio formado por comerciantes, escribanos, artesanos y artistas. En el territorio novohispano habitaban las tres razas que constituyen las raíces de los mexicanos: indígenas, españoles y negros. La mezcla de estas tres razas dio origen al mestizaje y a las castas. La estructura económica novohispana evolucionó con el mercado mundial. Se fundaron ciudades mineras. Las minas fueron trabajadas por negros. En cuanto a la agricultura y la tierra fue puesta a nombre de España por el Papa. Se comercializaba productos de materias primas, pero debido al monopolio impuesto por la corona española, la piratería tomó más poder. En cuanto a la estructura política novohispana, los monarcas españoles gobernaban como soberanos absolutos y no reconocían un poder mayor a ellos. Los virreyes eran nombrados directamente por el rey y los representaban en las colonias, pero su poder estaba lejos de ser absoluto como el del monarca. Las audiencias eran las encargadas de la administración de justicia. Los cabildos resolvían asuntos de orden urbano y económico. Por otro lado, estaba la República de Indios, que tenía un gobierno distinto al de la Nueva España. La Inquisición se encargaba de investigar y juzgar los delitos contra la fe y llegó a Nueva España con el fin de extirpar la religión prehispánica. Las reformas borbónicas de la Nueva España. Los Borbones eran aquellos personajes de la corona española que querían defender a como diera lugar el absolutismo y no dejaban que las ideas ilustradas de Inglaterra y Francia y Estados Unidos llegaran a la Nueva España. Las ideas ilustradas repercutieron en gran manera, ya que se consideró a la razón como el motor de todo y se empezó a cuestionar todo lo que no podía ser comprobado. Las reformas eran políticas y económicas. Las políticas era transformar el viejo orden y edificar uno más ágil y centralizado para implantar el despotismo ilustrado. En las económicas, incrementar la producción económica de la colonia con la metrópoli. El proceso de independencia de México y el primer imperio mexicano, 1808-1823. Previo a la Guerra de Independencia, Nueva España era la posesión ultramarina más rica de la monarquía española y constituía la frontera norte de su enorme imperio en América. Dos conflictos internacionales fueron los que principalmente causaron transformaciones políticas que repercutieron en el mundo occidental, pues la emancipación de las 13 colonias de Norteamérica y la Revolución Francesa demostraron que era posible independizarse de territorios pertenecientes a una monarquía y que una rebelión popular podía derrocar al régimen absoluto. Esta difusión de ideas políticas que Estados Unidos y Francia propagaban representaban un peligro para la corona, ya que se traducían en la rebelión como el camino para derrocar al sistema. La corona intentó combatir estos riesgos y evitar que se propagaran estas ideas, pero no tuvo éxito. Seguido a esto, comenzaron a llegar al nuevo territorio noticias acerca de lo que acontecía en España y Europa, y esto eran las revoluciones de Napoleón Bonaparte y los diversos cambios en los gobernantes, y esto trajo desconcierto en los novohispanos, pues no sabían a quién obedecer. Aunado a esto, vino la Ilustración con una nueva ola de ideas y pensamientos que promovieron ideas de cambio. Por lo tanto, podemos decir que estos conflictos provocaron una revolución en el pensamiento de los novohispanos, dando así más tarde origen a la lucha por la independencia. La Guerra de Independencia es el proceso político y militar por el que Nueva España dejó de ser una colonia para convertirse en país independiente. Este movimiento constituye uno de los momentos más significativos en la historia de nuestro país, porque se conquistó la emancipación política de España y México surgió como nación libre y soberana, así derrumbando los principios fundamentales que habían ordenado el mundo colonial. Este movimiento comenzó a planearse alrededor de 1808 por medio de las tertulias. Se comenzaron a discutir temas sobre el mal gobierno, planeando así una conspiración contra el régimen.
Poco después fueron descubiertas estas conspiraciones. Al enterarse el cura Miguel Hidalgo de esto, en la madrugada del 15 al 16 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores Hidalgo, convocó a la población y con el grito de Dolores decidió iniciar la guerra. Este movimiento continuó bastantes años, con altas y bajas, con tratados y batallas de por medio. Continuó así hasta principios de 1821, cuando Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero proclamaron el Plan de Iguala, que fue pieza importante para que el 27 de septiembre de 1821 se consumara la independencia de México. La guerra derrumbó la estructura del orden virreinal, hubo enfermedades y epidemias, hambruna y la violencia durante la guerra fue inaudita. Después de esto, la Nueva España se convirtió en el Imperio Mexicano, que fue una monarquía católica, que después abrió paso a una república federal en 1823. El primer Imperio Mexicano comprende desde la firma de los Tratados de Córdoba en 1821 hasta la proclamación de la República Federal en 1823. En este periodo, después de la independencia, México está devastado. Las estructuras agrícolas, mineras y mercantiles están destruidas, abandonadas o inundadas. Los nuevos mexicanos decidieron adoptar como forma de gobierno un imperio para mantener el estatus de reino. Santana obliga a abdicar a Iturbide por excesivos gastos y abuso de poder. En 1823 se decide por una república federal. Para 1824 se proclama la primera Constitución de México, junto con un Congreso Constituyente. Hay dos bandos federalistas que van a gobernar en 1824 con Guadalupe Victoria, hasta 1828, que proponían estados soberanos y separación de Iglesia y Estado. Durante su gobierno no se solucionó nada y se endeudó al país con Europa. Centralistas, que van a gobernar en 1836, que proponían territorio dividido en departamentos, gobierno centralista y relación Iglesia-Estado. Ningún bando supo organizar el territorio ni dirigir el país. No solucionó la crisis y endeudaron al país. Descontento del pueblo, los militares no querían perder sus fueros, lo que provocó continuos golpes de Estado. No había vías de comunicación entre los estados. El 90% de la población era analfabeta. No había industria ni recursos financieros. Desaparecieron los títulos nobiliarios. Sin embargo, los cargos públicos seguían siendo de criollos, quienes vivían en casonas y con sirvientes, mientras el pueblo apenas subsistía. En educación se desarrolla el sistema lancasteriano de enseñanza mutua. Surgen las logias que vienen de York y de Escocia, que buscan organizar y encauzar el país. Sus contradicciones terminaron provocando más inestabilidad a México. Texas aprovecha la inestabilidad y en 1836 se independiza y en 1845 se anexa a Estados Unidos. En Yucatán está la Guerra de Castas. Primera intervención francesa, 1838-1839, Guerra de los Pasteles, por demanda de un pastelero francés que pedía indemnización por 60,000 pesos por destrozos. Anastasio Bustamante, entonces presidente, tuvo que pagar y Santana pierde la pierna en batalla, acto que lo lleva a la presidencia. México no tiene unidad, el norte es realmente una tierra sin dueño. Cada estado se ocupa de lo suyo sin apoyo del gobierno de la capital. Estados Unidos nos declara la guerra en 1846. Para 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que se perdía más de la mitad del territorio, pero se mantiene la soberanía. En 1853 se busca un gobierno fuerte y estable, como una dictadura de Santana, quien a base de préstamos forzosos abrió vías de comunicación, fomentó la educación primaria, mantuvo una política diplomática con Europa, convocó a concursos del himno nacional y firmó el Tratado de la Mesilla. Esto generó descontento y la revolución de Ayutla, en contra de la dictadura de Santana, que dividió a México en liberales y conservadores. Santana renuncia en 1855. Unidad 4. De la austeridad de la República al esplendor de la corona. Tras la venta de la Mesilla por parte de Santa Anna y el desperdicio del dinero obtenido de esta venta sin permiso, Juan Álvarez y sus seguidores proclamaron el Plan de Ayutla y se levantaron en armas contra el dictador y lo obligaron a huir. Juan Álvarez, al ser ya alguien de edad mayor, no soportó la ciudad y dejó el cargo de presidente. Fue sucedido por Ignacio Comonfort, que instauró un gobierno de ideas liberales y creó el Congreso Constituyente, además de una nueva constitución. Pero los conservadores molestos proclamaron el Plan de Tacubaya, con el cual desconocían el gobierno de Comonfort y Miguel Miramón tomó el poder. Para esto Juárez, que era el siguiente en la línea de mando, se volvió presidente y junto a los liberales huyó a Guanajuato y luego a Veracruz, donde instauró su gobierno, y los conservadores
instauraron el suyo en el Distrito Federal, dando inicio a la Guerra de Reforma, en la cual ambos bandos se pelearon el poder a pesar de los pocos recursos con que ambos contaban. Al acabar la guerra y tras haber ganado los liberales, Juárez se enfrentó a otro problema antes de poder estabilizar el país. España, Francia e Inglaterra, cansados de no recibir el pago de sus deudas, llegaron a Veracruz pidiendo el pago de estas bajo amenaza de invasión. Antes de que las cosas fueran a males peores, Juárez convenció a España e Inglaterra de volver y que luego les pagaría, pero Francia, en un ataque de celos por el crecimiento estadounidense y con el pretexto de la deuda, invadió México avanzando de forma relativamente fácil hasta la capital, pero en Puebla fueron sorprendidos y derrotados por el ejército mexicano, aunque al poco tiempo Francia regresó y tomó la capital. Tras la toma de la capital, los conservadores les aconsejaron traer a un noble para que gobernara el país, y el mejor ingenuo para este trabajo fue Maximiliano de Habsburgo, el cual llegó con grandes ideas para el país, pero al llegar se dio cuenta de la verdadera situación e incapaz de regresar trató de mejorar la situación, pero sus ideas eran demasiado liberales y de esta forma se ganó el odio de conservadores. Y al ser un europeo queriendo gobernar, los liberales tampoco lo querían. Así que Maximiliano, aún en contra de que no quería pelear, se vio en la necesidad de perseguir a Juárez, pero como por un acto de suerte, el emperador francés, al verse en apuros en Francia, ordenó el regreso de las tropas francesas, con lo cual marcó la pérdida de Maximiliano. Tras el fusilamiento de Maximiliano, Juárez volvió al poder y reinstauró la Constitución de 1857, y formando las bases de un México libre y soberano. Pero a Juárez se le subió un poco el poder a la cabeza y antes de ser recordado como un dictador murió de un ataque al corazón. Yo soy la patria, yo soy la Constitución, yo soy la República. Sin mí México no existe. ¿Quién cuida borreguitos ahora, Ja, ja, ja. No por nada soy el benemérito. Porfirio Díaz lanzó el Plan de la Noria el 1 de octubre de 1871 en contra de Benito Juárez, pero fracasó. A la muerte de Benito Juárez quedó como presidente Sebastián Lerdo de Tejada, el cual quiso reelegirse, y Porfirio Díaz lanzó el Plan de Tuxtepec, proclamado el 10 de enero de 1876. El 16 de noviembre de 1876, el general Porfirio Díaz ganó la batalla en Tecuac, entrando victorioso a la capital el 28 de noviembre de 1876. La primera presidencia de Díaz fue de 1876 a 1880. Al finalizar ese periodo se quedó como presidente Manuel González, el cual gobernó de una manera pésima, y se pidió el regreso de Díaz. Para esto se reformó la Carta Magna. La segunda presidencia de Díaz fue de 1884 a 1888. En esta presidencia mostró estar dispuesto a utilizar la represión en contra de los opositores a su gobierno. La tercera presidencia fue de 1888 a 1892. Ningún país quería invertir en México por la inestabilidad política, pero logró consolidar su poder apoyándose en un grupo llamado los científicos, los cuales fueron el pilar del desarrollo económico. Díaz volvió a hacer reformas en la Constitución, las cuales aceptaban la reelección. La cuarta presidencia de Díaz fue de 1892 a 1896. Gracias a la manera de pacificar y estabilizar a México, Inglaterra, España, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Holanda, Japón y Estados Unidos confiaron sus capitales a México. La quinta presidencia de Díaz fue de 1896 a 1900. En este periodo se hicieron más haciendas como la cerealera, azucarera, algodonera, tabacalera y cafetalera. La sexta presidencia de Porfirio Díaz fue de 1900 a 1904. En este periodo se vio la cultura influenciada por Francia, por ejemplo el Palacio de Bellas Artes, Palacio Postal y Teatro Juárez, entre otros. Se introdujo el modernismo literario y música de polka, vals y mazurca. La séptima presidencia de Díaz fue de 1904 a 1910. En 1904 se reformó la Constitución extendiendo la presidencia a 6 años y se crea la vicepresidencia. Y en 1906 estalla la huelga en Cananea, respaldada por los hermanos Flores Magón. En 1907 estalló otra huelga en Río Blanco, Veracruz. Ante todo esto, en 1908 Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Cleveland, donde dijo que México estaba listo para las elecciones.
que se retiraría de la política y aceptaría partidos políticos. Francisco I. Madero fundó el Centro Antirreeleccionista. Ese mismo año, Díaz se asoció al Club Central Reeleccionista e hizo público su interés por reelegirse. Madero fue encarcelado por cargos falsos durante las elecciones, por lo cual Díaz triunfó. Madero huyó y redactó el Plan de San Luis Potosí para levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Y en 1911 habían varios grupos rebeldes encabezados por Pascual Orozco, Doroteo Arango, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Junto con Madero tomaron a Juárez y se negoció con Díaz para que dejara el poder. Díaz aceptó dejar la presidencia conforme a las condiciones impuestas a Madero. Porfirio Díaz abandonó el país el 30 de mayo y murió en Francia en 1915. A finales de 1911, en las elecciones, ganó la dupla Madero-Pino Suárez. Podemos concluir que en México han pasado tantos acontecimientos a lo largo de su historia y sin embargo podemos compararlas y en muchos casos solo se busca llegar al poder para obtener beneficios propios, lo cual deshizo a la sociedad, que por supuesto siempre fue la más afectada, en la clase media y baja, ya que la clase alta siempre ha aprovechado de su poder. A lo largo de los años nos damos cuenta que prácticamente no han cambiado las estrategias de los gobernantes: fraudes, corrupción, represión, severa represión del porfiriato, entre otras cosas. El pasado debería ayudarnos con el presente y futuro, y sin embargo lo dejamos atrás, por lo cual estamos destinados a cometer los mismos errores.